tenemos acá, ahí está, Pedro de Valdivia. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte esta mañana con nosotros, con Emprendidos, y tener esta conversación. Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es tu pensamiento acerca de la emergencia que estamos viviendo en cuanto a seguridad? Bueno, tengo un pensamiento bastante crítico de lo que está ocurriendo, pero no me sorprende mucho, indudablemente, porque si uno se queda en la situación mediática de lo que lamentablemente ocurrió ayer o lo que ocurrió la semana pasada, por supuesto que todos los que estamos vinculados a Carabineros y los mismos Carabineros lo lamentan en el alma misma. Pero en una mirada más crítica y analítica de cómo se ha llegado a esto, indudablemente que no puede sorprenderte. Esto es una situación que está afectando a Carabineros desde el estallido social o delictual, como le digo yo, y de manera tal de que la suma de hechos que se fueron suscitando a contar de esa fecha están terminando hoy día con una situación delictual desbocada, incontrolable, y en la cual indudablemente Carabineros está siendo la parte más afectada, porque terminan con lamentables pérdidas de vidas humanas. Esa es mi mirada crítica de lo que ha ocurrido. Sí, Pedro, ¿qué pasa con las atribuciones que tiene Carabineros? Por ejemplo, hoy día escuchaba que hay diferencias entre la PDI y los Carabineros en cuanto a las atribuciones que tienen. En ese sentido, ¿se puede llegar sería importante que Carabineros se igualara en cuanto a ese hecho, a las atribuciones que tienen? Yo, para ser bien sincero, no veo ninguna diferencia entre las atribuciones. Lo que pasa es que aquí hay un tema coyuntural que es ajeno a la PDI. Las atribuciones son las mismas, están sujetas a las mismas disposiciones legales que rigen sobre la materia, pero hay algunas que la PDI no ejecuta. Por ejemplo, lo que se ha llamado, mal llamado, diría yo, el uso racional de la fuerza, que es un tema que tú lo estás escuchando periódicamente y la gente se acostumbró a eso. Sí. Ahora, lo que no se dice de eso, de que el uso racional de la fuerza se generó en un decreto en el año 2019, antes del estallido, en marzo, recuerdo exactamente, porque es un tema de los cuales hago clase en algunas oportunidades, y que habla de los pasos a seguir antes de reaccionar ante una situación delictual. Un protocolo que fue, por supuesto, escrito detrás de un escritorio con la comodidad del aire acondicionado y todos los beneficios que ofrecen estos cargos burocráticos. Eso era a raíz de lo que ya se estaba ocurriendo en el 2019 y que se aplicó drásticamente después en el estallido y que tuvo las consecuencias lamentables para Carabineros, en términos de que muchos de sus funcionarios fueron enjuiciados, justamente la gran mayoría de ellos, y eso fue lentamente mermando la capacidad operativa de Carabineros. Si nosotros sumamos entonces ese periodo, estoy haciendo un breve historial de lo que ocurrió, ese breve historial del 2019, indudablemente que lo que ocurrió, que no fue culpa de Carabineros, lo acabo de escribir en un artículo, el estallido social no es responsabilidad de Carabineros se encontró al medio, el jamón del sándwich, entre un gobierno de aquel entonces y políticos de varios gobiernos para atrás que nunca solucionaron los problemas y que generaron las condiciones para que se creara este estallido social, en el cual, al tratar de enfrentarlo, estuvo Carabineros, que indudablemente no estaba preparado para condiciones de esa naturaleza. Tenemos que recordar que hubo más de 5.000 manifestaciones. Carabineros tenía una dotación más o menos para control de orden público de unos 1.500 funcionarios, en circunstancias que se supone que se reunieron millones de personas en la sumatoria final. Entonces eso hizo indudablemente que hubo procedimientos que fueron inadecuados hace algún minuto, pero no contentos con eso, un sector político, particularmente el que hoy día nos gobierna incluso, se dedicó a internalizar en la gente el término refundar. Sí. O sea, deshacer todo y fundar de nuevo, porque eso significa refundar. Sí. No es reformar, como estamos hablando hoy día, o modernizar, como estamos hablando hoy día, es refundar. Eso indudablemente, asociado a estos procedimientos, asociado al juicio político público, asociado a la sensación que se creó en la gente, fueron mermando la capacidad operativa de Carabineros. Y eso no pasó con la PDI, por eso que te hago la gran diferencia, que en términos legales las atribuciones son las mismas, pero en términos mediáticos, en términos comunicacionales, por supuesto que no son las mismas. Pedro, entonces, eso ha afectado gravemente. Pedro, pero ya, para ti eso contribuye finalmente a esa idea que se planteó, ¿cierto?, de lo que hoy día son gobiernos, de refundar. Perdón, no te escuché la pregunta porque se fue un poco tu comunicado. Ya, ¿ahora me escuchas bien? Ahora sí. Ya.
¿A ti te parece que contribuyó entonces finalmente la idea esta que se planteó, que plantearon los que hoy día son gobierno, de refundar a Carabineros, influye directamente en lo que está pasando hoy día? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que no haya una confianza en Carabineros, de que Carabineros se sienta disminuido en sus labores con la delincuencia, porque un delincuente cuando ataca a un carabinero finalmente no está pensando en eso, o sea, es una persona que está dañada mentalmente y va y le dispara a un carabinero. ¿Eso tiene que ver con un respeto a la institución? Pero por supuesto, o sea, es una sumatoria grande de hechos. Entonces, todas esas situaciones que te estoy comentando fueron mermando. Todo este tema refundacional, eso influyó incluso a muchos carabineros procesados en forma injusta. Recuerdo de lo que pasó cuando cayó este sujeto que había lanzado una bomba molotov al río Mapocho y que finalmente el carabinero fue finalmente exonerado. O sea, es una sumatoria de hechos que fueron mermando intrínsecamente en ese carabinero. Nadie lo dice, nadie lo explica, pero uno lo ve lapidariamente, y uno les pregunta y obviamente que te dice, bueno, ante esto yo prefiero llegar un poquito más tarde, del hecho mismo, o no llegar sencillamente. Ahora, ¿cuál es la dinámica? A eso se suma, por ejemplo, tú sabes que el sistema penal nuestro habla de la presunción de inocencia respecto de las personas que están imputadas por un delito. Ese es el principio básico. Sin embargo, Carabineros fue llevado, junto con la PDI también, a que fuese de conocimiento en el Ministerio Público de los procedimientos policiales. En circunstancias que muchas veces, casos como el que acabamos de vivir con la lamentable muerte de la suboficial Rita Olivares, es un hecho que en años anteriores habría sido conocido por la justicia militar, porque es un maltrato de obra con resultado de muerte de esta suboficial, que estaba de servicio activo. Sin embargo, eso, por alguna jurisprudencia, hace un par de años se llevó directamente al Ministerio Público. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Cuando hay un procedimiento policial en que actúa un carabinero que tiene que seguir este protocolo que te estoy contando yo, esa carabinera, la suboficial que falleció, antes de disparar tendría que haberse bajado, habría avisado que era carabinera, aun cuando venga el vehículo policial, haber tratado de que pusiera la actitud el sujeto que le está disparando, haber sacado su armamento, haber esperado y diagnosticado todo eso en ese minuto, qué arma le estaba disparando para que la defensa fuese proporcional y finalmente disparar. Ahora, cuando eso no ocurría, o cuando ocurre y resulta que el arma era fogueo, resulta que no le pegó, resulta que la agresión fue más allá, resulta como en el caso Panguipulli, por ejemplo, que se puso a cuestionar que el suboficial disparó 6 tiros y el cuestionamiento de la Defensoría Penal Pública fue de que el 6.º tiro estaba de más. Imagínate con ese argumento, que el 6.º tiro estaba de más y tenías a 1 metro una persona que te quería cortar la cabeza con un machete. Entonces, bueno, en esas condiciones de carabinero, entonces, en ese Ministerio Público, de ser la persona que está dispuesta por el Estado para restablecer el orden público, de víctima pasó a ser victimario. Y ser victimario, por lo tanto, es formalizado, la palabra es fuerte, aun cuando no tiene muchas implicancias legales, pero igual sigue siendo fuerte y eso merma. Entonces yo, carabinero de servicio, defendiendo a terceros, la vida, rendiendo la vida si fuese necesario, como dice su lema, llego allá y me equivoco levemente en un tema frente a un delincuente, termino siendo imputado. Esa situación, son las situaciones que se quieren arreglar hoy día, tardíamente yo diría, porque indudablemente uno no puede entender un listado que salió de la ley Naín en adelante, que llevan 1000 días, más de 1000 días en el Congreso sin poder tramitarse. Entonces hoy día estamos suspendiendo la semana distrital para poderlo sacar, tratando de ponerle urgencia. ¿Quién le pone urgencia? El gobierno. ¿Qué gobierno? El mismo que se opuso a estas mismas leyes. Entonces, raya para la suma, indudablemente que todo esto ha creado un ambiente que indudablemente los únicos que lo han aprovechado, y muy bien aprovechado entre comillas, es la delincuencia, el narcotráfico y finalmente el crimen organizado, que recién lo estamos empezando a ver, pero Dios nos libre en un año más. En eso, sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero ¿a ti te parece que estamos a tiempo? Porque es importante también, hoy día el presidente, una de las cosas que dijo es que Carabineros se va a defender, que tienen todo el apoyo del Estado y del gobierno, Carabineros, pero como si siempre hubiese sido así, de alguna manera, pero uno escucha, claro, una situación diferente. Y por otro lado, el nivel de armas, se encuentran hoy día Carabineros con unos delincuentes que el nivel de armas es absolutamente distinto al que había antes, ¿no?
Absolutamente, o sea, la capacidad y Carabineros tiene las armas. Ahora, la verdad, las cosas va a ser bien franco. Desconozco exactamente cuál es el motivo por que no se están ocupando las armas automáticas que el Carabinero tiene y que la usó hasta 4 o 5 años atrás. Eso no te podría afirmar categóricamente el porqué. Creo sin equivocarme de que aparentemente es una disposición interna que se podría adoptar. Ahora, cuando uno adopta una disposición interna hay una autoridad política, porque el Carabinero, tenemos que recordar, que está siempre supeditado al poder político, ese mismo poder político que enarboló las banderas, muchos políticos diciendo que Carabineros o la policía tiene que estar bajo la disposición del poder político, si siempre ha estado, es siempre ha estado. Entonces, bueno, ahí hay un tema que yo creo que tiene que resolverlo rápidamente a nivel institucional, de volver a emplear las armas de fuego, por una parte. Pero detrás de eso viene lo que estabas comentando, ese apoyo legislativo. Entonces, claro, es difícil creer a veces, uno cuesta creer, uno intenta a creer en las buenas intenciones. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que cuando lo expresa el mismo general director de Carabineros que el apoyo del gobierno está, y es verdad, el apoyo del gobierno está. Lo que pasa es que la memoria es frágil aquí, entonces no olvidamos que este mismo gobierno, no solamente en el pasado cuando ellos se opusieron a todas las leyes, no solamente en eso, en este mismo gobierno, o sea, cuando ocurrió el caso de ese carabinero que se defendió en la Alameda ante la agresión de una marcha violenta que había, que estaba protegiendo la misma marcha. Recuerdo como si fuera hoy día, fue a los pocos días de haber asumido el gobierno. De hecho, era la primera reunión ministerial en el Cerro Castillo, en Viña, y significó que el actual subsecretario, que el que pone la cabeza en todos lados, tuviera que devolverse. ¿Por qué? Porque ese carabinero había disparado, y hubo declaraciones de la vocera del gobierno diciendo de que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Pero qué iba a investigar hasta las últimas consecuencias? Imagínate el mensaje, cuando era evidente que pasó una marcha, las imágenes demostraban un carabinero al frente de la Alameda, disparándose de una turba, y hace uso de sus armas y dispara y hiere a una persona. No había ni siquiera que investigar nada. Uno puede tener una manera más sutil, más delicada de respaldar. Ese respaldo es distinto al decir todos los días, como estamos diciendo hoy día, pucha, lamentamos una nueva vida, cuenta con todo el respaldo de Carabineros. Eso tiene ahí dos sentidos. Uno, respaldo en recursos y medios, por supuesto que no hay. Eso no hay ninguna duda, sí, y eso es una condena o una crítica fuerte a los gobiernos pasados que no hicieron lo mismo y exacto, no potenciaron la situación de Carabineros. Pero yo hacía un símil hoy día. ¿Tú creerías una mujer que se separa a su marido, que el marido abandona a sus hijos durante todo un año, pero llega a fin de año y le regala una moto y con eso supera todo? ¿Le pone una moto y listo? ¿O le pone un auto? No, si no es así el tema. El tema va por otro lado, y ese otro lado significa de que ese respaldo que yo estoy diciendo, voy a respaldar a la institución, tiene que ir de la mano con estas leyes que te estoy hablando, con la presunción de inocencia para el carabinero, para una defensoría de los carabineros. Hoy día incluso hay limitaciones en el propio carabinero para poder defender a sus propios carabineros cuando están involucrados en procedimientos policiales. Entonces, todas esas cosas son las que indudablemente los carabineros son seres pensantes, son seres humanos, son padres de familia, es madre de familia como era esta, indudablemente que repercuten en su accionar policial. Ahora, ¿qué pasa al repercutir? Que es lo que el gobierno se dio cuenta, en el fondo no voy a decir ni tarde ni temprano, pero se dio cuenta que refundar era la locura más grande que se podía haber cometido. Se necesitaba reformar, indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque la sociedad en general, todas las sociedades del mundo requieren de sus policías. Hay países que no tienen ejército como es Costa Rica, pero sí tiene policía. No hay ningún país del mundo que no tenga policía, porque la policía es la que le da eficacia al derecho que se declara en cualquier sociedad civilizada, por supuesto. Ese es el tema de fondo. Pedro, pero después de todo lo que nos has contado, ¿te parece que finalmente todo pasa nada más que porque el respaldo sea real en hechos, no solo que no quede en palabras? Y aparte de eso, hacer un mea culpa quizás este gobierno con respecto a lo que dijo, para que esto ya quede atrás y poder avanzar en cuanto a lo que se debe hacer realmente. Oye, qué gran pensamiento. La verdad que las cosas es que sí. Fíjate, ni siquiera lo había pensado, pero indudablemente somos todos humanos, somos seres pensantes, somos cristianos. Yo creo que el arrepentimiento, el reconocimiento, mejor dicho, cuando uno se ha equivocado, es el principal valor que tiene el ser humano. Hoy día, yo te diría que sí, tú me has dado una tremenda idea. Yo creo que si hubiera una autoridad del gobierno que dijera, honestamente, ¿sabes qué? Nos equivocamos en esto estuvo mal por esto y esto. Todas estas aseveraciones, estábamos mal informados.
De la misma manera, un poco como que lo han hecho en el ámbito político respecto a las críticas que hubo a lo que fue los gobiernos de la concertación, y hoy día estamos con pura autoridad de la concertación. Ahí tácitamente tú ves que hay un reconocimiento a que nos equivocamos y lo pusimos. Yo creo que con Carabineros podría pasar lo mismo. Podríamos decir, en realidad fuimos demasiado lapidarios por lo que se vivió en el estallido. Fuimos demasiado lapidarios con las secuelas que dejó el fraude de Carabineros, por lo que dejó el caso Catrillanca, por lo que dejó el caso Huracán, para prácticamente destrozar Carabineros, sin saber y sin medir que las consecuencias finalmente las debemos pagar de esta manera. Y mucho más grave, indudablemente, porque todos sabemos la situación delictual que estamos viviendo y que es muy grave. Cuando tú me preguntabas, ¿tiene algún remedio esto? Todas las situaciones tienen remedio. El problema es que los problemas de seguridad, y particularmente los temas de delincuencia, y más aún con mayor detalle cuando esta delincuencia ya se sembró en lo que es la juventud específicamente, significa que tienen que pasar varios años para poder retomar esa concepción valórica que tienen que tener los jóvenes, el sistema educacional, las situaciones de desigualdad. En general, las situaciones de seguridad son de largo plazo, no significa solamente entregar recursos y hablar todo lo demás, porque eso tú solucionas el problema del momento, pero el problema de fondo, que el que estamos viviendo nosotros, esa falta de respeto por la autoridad, esta falta de no tener ninguna discreción para hacer empleo, uso de las armas, es una situación de años de trabajo que tiene que requerir indudablemente un compromiso del sector político, indistintamente de cuál sea. Absolutamente. Pedro de Valdivia, coronel retirado de Carabineros, te queremos agradecer esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación, que esté muy bien. Tú también, que estés muy bien. Bueno, volvemos al estudio, ¿cierto? Cambiamos de tema. Estamos con un invitado acá. Estamos con Claudio Salinas, vocero de Casa Ciudadana. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, ¿y tú, Carla? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Sí, nosotros también. Mira, te dejé presentado porque nos vamos a ir a una pequeña pausa. A una pequeñita pausa. Quédense que ya volvemos con más Emprendidos.